¿Alguna vez has sentido el calor envolvente de una cocina mexicana al anochecer? Cuando el vapor de la olla se entremezcla con las conversaciones familiares y el chisguete del comal anuncia que la cena está a punto de bendecir la mesa. En México, durante las décadas de los 60, 70 y 80, la cena no era un simple acto de comer, era el ritual sagrado que clausuraba el día, el momento donde las abuelas, con presupuestos contados pero corazones inmensos, transformaban ingredientes humildes en platos que nutrían el cuerpo, el alma y los recuerdos. En tiempos sin cadenas de comida rápida ni entregas a domicilio, la cena era un testimonio de amor y creatividad, nacida de la huerta del patio, el mercado matutino o las obras ingeniosas del mediodía, siempre con el maíz como columna vertebral de la tradición. Eran épocas de abundancia creativa en medio de la escasez, donde cada hoja de epazote, cada chorrito de aceite y cada grano de maíz se veneraban como reliquias, y las familias se congregaban alrededor de mesas de madera gastada para compartir no solo alimentos, sino las vivencias del día, los sueños tejidos en la penumbra y las preocupaciones que se disipaban con el primer bocado. Pero la modernidad acelerada, las rutinas urbanas implacables y la invasión de opciones industrializadas relegaron al olvido muchas de estas cenas emblemáticas, reemplazándolas por alternativas desalmadas que carecen del calor humano y la esencia de lo casero. Hoy, te invito a un recorrido profundo por la memoria gustativa de México para rescatar dos escenas que definieron generaciones, platos nacidos en cocinas de adobe y departamentos modestos que evocan el crepitar de la leña, el aroma penetrante del comal y el orgullo de convertir lo escaso en festín inolvidable. Quédate hasta el final, porque La Última Cena era una obra maestra del reciclaje que transformaba sobras en celebración y te hará desear transportarte a esas noches donde la comida era el hilo conductor de la vida familiar. Comparte en los comentarios cuál de estas cenas despierta tus recuerdos más profundos y entre todos reconstruyamos el recetario vivo de las mesas mexicanas de antaño. Enchiladas verdes. Enchiladas verdes reinaban suprema en el Olimpo de las cenas mexicanas, un plato donde la salsa de tomatillo cocida lentamente con chiles serranos frescos, puños de cilantro aromático y dientes de ajo tostados creaba una sinfonía verde vibrante que inundaba la cocina con un perfume ácido herbal que anunciaba consuelo al final del día. Las tortillas de maíz artesanal, sumergidas en la salsa humeante hasta impregnarse de su esencia, se rellenaban con pollo deshebrado cocido en caldo casero o queso fresco rallado si las finanzas lo consentían, enrollándose con devoción antes de un segundo baño en el guiso esmeralda que las hacía brillar. En los años 70, en las colonias obreras donde el gas propano era lujo ocasional, las abuelas las preparaban al caer la tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de naranja y el vapor ascendía como incienso doméstico, creando una atmósfera que olía a hogar, tradición y amor incondicional. En familias numerosas donde cada peso contaba, las enchiladas verdes eran maestras del estiramiento, acompañadas de frijoles refritos que absorbían la salsa como esponjas agradecidas, arroz blanco perlado para equilibrar la intensidad y cebolla picada cruda que aportaba un crujir fresco y vivificante. Si la providencia sonreía, una cucharada generosa de crema agria casera suavizaba el picor serrano, convirtiendo cada bocado en una danza de sabores. Los niños devoraban el relleno jugoso con manos pringosas, los padres narraban las fatigas del trabajo mientras el calor de la comida disipaba el cansancio, y la abuela presidía la mesa con la satisfacción de ver platos relucientes. Este ritual no era solo cena, era ceremonia que unía generaciones bajo la luz tenue de una bombilla colgante, donde las charlas se prolongaban hasta que el sueño vencía. Con la llegada de las microondas y las prisas metropolitanas, las enchiladas verdes se dieron terreno, pero su legado permanece en el paladar como un abrazo verde, fresco y ligeramente picante que evoca esas mesas iluminadas por velas improvisadas y conversaciones que tejían la historia familiar. Prepararlas hoy es resucitar la magia de una salsa molcajeteada con paciencia y tortillas calientes que convierten una cena ordinaria en banquete eterno. Sopa de fideo. Sopa de fideo era la soberana indiscutible de las cenas rápidas pero profundamente reconfortantes, un caldo dorado donde los fideos finos se doraban en aceite de maíz hasta alcanzar esa textura aromática y crujiente que precedía su inmersión en un caldo de jitomate licuado con cebolla, ajo y un susurro de comino que teñía todo de un rojo intenso y acogedor. En los 60, en cocinas humildes iluminadas por mecheros de queroseno, este plato se gestaba en minutos pero destilaba horas de cariño maternal,
sazonado con una pizca de sal marina y coronado con hojas de cilantro fresco que flotaban como confeti verde en la superficie. Servida humeante en tazones de barro que conservaban el calor como tesoros, se acompañaba de tortillas calientes recién salidas del comal o rebanadas de pan bolillo crujiente para mojar hasta el último rastro de caldo, convirtiendo cada sorbo en un acto de devoción culinaria. En familias de obreros donde el tiempo era lujo escaso, la sopa de fideo era el salvavidas después de jornadas extenuantes, enriquecida con un huevo pochado que flotaba como perla o trozos de zanahoria de la huerta familiar si la tierra había sido generosa, creando capas de textura y sabor que deleitaban el paladar exhausto. Las abuelas la servían con un limón partido al medio, permitiendo que cada comensal equilibrara el ácido cítrico con la calidez envolvente del caldo, mientras los niños la sorbían con entusiasmo infantil, dejando el fondo del tazón impecable como muestra de gratitud. Este plato reflejaba la esencia misma de México, ingenio transformando lo cotidiano en extraordinario, donde un paquete de fideo del mercado y jitomates maduros se transmutaban en festín familiar. Las noches de lluvia, cuando el tamborileo en el tejado de lámina creaba sinfonía natural, su vapor ascendía como bálsamo que empañaba ventanas y calentaba almas. Con la proliferación de sopas deshidratadas y cenas precocidas, la sopa de fideo tradicional perdió su reinado, pero su aroma tostado y calidez perduran en la memoria colectiva como el sonido metálico de la cuchara raspando el cazol y las risas que resonaban alrededor de la mesa de formica. Revivirla hoy es rendir homenaje a esas noches donde la simplicidad era sinónimo de abundancia genuina y el calor de la familia, el verdadero condimento. Quesadillas de flor de calabaza. Quesadillas de flor de calabaza constituían un deleite etéreo y estacional que iluminaba las cenas primaverales, cuando las flores delicadas y fragantes se salteaban con cebolla perlada, ajo machacado y ramitas de epazote fresco hasta alcanzar una textura sedosa que contrastaba con el queso Oaxaca derretido que se estiraba como hebras de oro sobre el comal humeante. En los 70, en patios traseros con huertos modestos donde la tierra aún guardaba secretos ancestrales, las abuelas recolectaban las flores al atardecer, limpiándolas con meticuloso cariño para preservar su dulzura láctea y evitar cualquier amargor indeseado, cocinándolas con un toque de manteca de cerdo que realzaba su perfume floral. Envueltas en tortillas de maíz nixtamalizado que absorbían los jugos como lienzos agradecidos, se servían con salsa verde cruda molida en molcajete o guacamole cremoso que añadía frescura al paladar, creando un bocado donde el crujir tostado de la tortilla exterior contrastaba con la suavidad voluptuosa del relleno interior. En barrios rurales donde el ciclo lunar dictaba las cosechas o en vecindades urbanas con tiestos improvisados, este plato era cena ligera pero profundamente satisfactoria, compartida en mesas de plástico descolorido bajo la luz titilante de una vela cuando los apagones eléctricos eran convidados inesperados, evocando la generosidad infinita de la milpa mexicana. Los niños las devoraban con manos brillantes de aceite, arrancando hilos de queso fundido que se alargaban como recuerdos elásticos, mientras los adultos las acompañaban con atole de masa recién molida o café de olla perfumado con canela, prolongando la sobremesa con anécdotas del campo, chismes del barrio o sueños tejidos en la penumbra. La efemeridad de la flor de calabaza convertía esta cena en ritual de gratitud hacia la tierra, pero con la urbanización galopante y la desaparición de huertos caseros, se volvió reliquia de memorias. Su recuerdo brilla en el paladar como el derretirse voluptuoso del queso, el aroma herbal penetrante del epazote y el crujir que unía a la familia en noches donde las estrellas eran visibles y el cielo, techo generoso. Preparar quesadillas de flor de calabaza hoy es construir un puente al pasado, donde una flor frágil bastaba para transformar la cena en sinfonía de sabores y celebración de la vida efímera. Tortas de tamal. Tortas de tamal, conocidas cariñosamente como tamales envueltos en pan, representaban la cúspide del ingenio culinario mexicano, nacidas de sobras de tamales matutinos que, desmenuzados con devoción, se prensaban entre rebanadas crujientes de bolillo o telera untados con salsa verde o roja que goteaba jugosamente por los bordes. En los 80, en fondas de esquina donde el aroma de la masa de maíz permeaba las calles o en cocinas apretadas de departamentos obreros, este híbrido callejero se armaba con rapidez ceremonial. El tamal deshebrado se amalgamaba con crema agria casera o queso fresco desmoronado para cohesionar sabores ancestrales, mientras el pan absorbía los jugos como esponja agradecida, creando un bocado que fusionaba la suavidad voluptuosa del tamal con el crujir contundente del bolillo.
sazonado con cebolla morada cruda que aportaba frescura crocante y chiles jalapeños encurtidos que despertaban el paladar dormido. Cada mordida era explosión de texturas y memorias. En tiempos de posadas navideñas donde los tamales se multiplicaban como maná o durante el Día de Muertos cuando las ofrendas dejaban excedentes sagrados, las tortas de tamal emergían como salvadoras del desperdicio, transformando restos festivos en cena familiar que alegraba noches invernales con su calidez envuelta y reconfortante. Familias enteras se reunían en torno a la mesa de formica para armarlas colectivamente, riendo mientras el vapor ascendía en volutas aromáticas y el pan se humedecía progresivamente, absorbiendo la esencia de la masa nixtamalizada y las especias olvidadas. Este plato narraba la filosofía mexicana del no desperdiciar. Cada grano de maíz, cada hoja de plátano usada, encontraba propósito en la torta que calentaba manos y corazones. Con la estandarización alimentaria y el auge de empaquetados desechables, esta cena profundamente creativa se diluyó en el olvido, pero su esencia perdura como el aroma penetrante de la masa fermentada, el jugo espeso de la salsa que empapa el pan y la satisfacción visceral de una torta que trascendía su humildad para convertirse en manifiesto de tradición reciclada y sabor eterno. Sopa de tortilla. Sopa de tortilla era el bálsamo definitivo para las cenas invernales más crudas, un caldo rojo intenso de jitomates asados en comal y chiles pasillas secos que infundían ahumado profundo, donde tiras de tortilla frita hasta doradas y crujientes flotaban como islas aromáticas, coronadas con cubos de aguacate cremoso, queso fresco desmoronado que se fundía lentamente y crema espesa que se arremolinaba en remolinos blancos sobre la superficie escarlata. En los 60, cocinada en ollas de barro sobre estufas de leña que crepitaban como narradoras ancestrales, su aroma ahumado y picante invadía la casa entera, atrayendo a los comensales como imán irresistible con promesas de calidez interna que combatía el frío nocturno. Los jitomates, tatemados hasta reventar su piel y liberar jugos caramelizados, aportaban profundidad insuperable al caldo, mientras un fondo de pollo casero o huesos de res servidos durante horas elevaban la sopa a estratos de nirvana culinario, sazonada con orégano seco y un toque de chile de árbol para picor persistente. Servida en tazones hondos de barro que conservaban el calor como relicarios, se consumía con ceremonia pausada, mojar las tiras crujientes en el caldo humeante hasta que cedían su rigidez, sorber el líquido picante que calentaba desde el estómago hacia arriba y saborear la crema que suavizaba el asalto del chile mientras el aguacate aportaba frescor untuoso. En regiones frías del centro de México, donde el viento norte azotaba las ventanas de madera, esta sopa era cena diaria que se estiraba creativamente con huevos estrellados que flotaban como soles o nopales tiernos para textura adicional, rindiendo para familias enteras sin perder generosidad. Las abuelas la servían con limón tañido y rábanos crujientes al lado, creando sinfonía de contrastes que despertaba todos los sentidos. Su desaparición gradual vino con la invasión de sopas enlatadas insípidas y caldos instantáneos, pero el recuerdo del crujir traicionero de las tiras de tortilla, el picor que subía por las fosas nasales y el vapor que empañaba cristales evocan noches de cuentos junto al fuego, conversaciones que se tejían en la penumbra y el calor que unía generaciones bajo un mismo techo. Preparar la olla es resucitar tradiciones olvidadas, donde cada tazón era portal a la calidez mexicana auténtica. Chiles rellenos de queso. Chiles rellenos de queso elevaban la cena humilde a categoría festiva sin pretensiones, donde chiles poblanos maduros se tatemaban directamente sobre la llama hasta que su piel ennegrecida crepitaba y desprendía aroma dulce ahumado que impregnaba la cocina entera, pelándose luego con paciencia devota bajo chorro de agua fría para revelar carne verde tierna. Rellenos generosamente de queso panela fresco o Oaxaca que se fundiría en éxtasis posterior, se rebozaban en una mezcla etérea de claras de huevo montadas a punto de nieve con yemas que aportaban riqueza, fritos en aceite caliente hasta alcanzar dorado crujiente que cantaba al morderse, para ser finalmente bañados en salsa de jitomate cocida con cebolla y ajo que los abrazaba como madre amorosa. En los 70, el ritual del tatemado llenaba las cocinas de humo bendito que hacía llorar ojos pero alegraba almas, mientras el chisporroteo de la fritura en sartén de hierro colado anunciaba alegría inminente, convirtiendo la preparación en espectáculo familiar donde todos participaban.
Servidos humeantes sobre platos de talavera con arroz rojo perlado que absorbía los jugos y frijoles refritos cremosos que equilibraban la intensidad. Los chiles rellenos crujían en el exterior revelando interior donde el queso fundido se estiraba en hilos interminables, mientras el picor suave del poblano danzaba con la acidez fresca de la salsa, creando sinfonía de contrastes que unía generaciones en sobremesas prolongadas. Las abuelas los reservaban para ocasiones especiales, pero en cenas diarias los hacían rendir cortando en porciones generosas, acompañados de tortillas calientes para limpiar cada rastro de gloria. En barrios donde la electricidad era intermitente, se cocinaban a la luz de velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe, convirtiendo la cena en ceremonia sagrada. La modernidad con sus frituras industrializadas y dietas light opacó este plato voluptuoso, pero su aroma ahumado perdura en la memoria como el crepitar del chile sobre la flama, el derretirse del queso que quemaba labios impacientes y la satisfacción de una cena que transformaba queso simple en festín regio, recordándonos que la abundancia verdadera nace del amor puesto en cada paso del ritual culinario. Frijoles charros. Frijoles charros constituían la cena robusta y reconfortante que definía la fortaleza mexicana, donde frijoles bayos o negros se cocían durante horas en ollas de barro hasta alcanzar esa textura cremosa que se deshacía en la boca, enriquecidos con trozos de tocino ahumado, chorizo de pueblo casero y tomate maduro que aportaba frescura y color al guiso borboteante. En los 80, la olla grande burbujeaba durante toda la tarde sobre estufas de leña o gas butano, liberando un aroma carnoso y especiado que permeaba la casa entera e invitaba a los vecinos con su promesa de sustento generoso, sazonado con ajo, cebolla, comino molido y hojas de cilantro que flotaban como heraldo de festín. Servidos humeantes en platos hondos de barro con tortillas de maíz calientes que servían de utensilio y acompañante, los frijoles charros calentaban noches invernales con su calidez envolvente y su sabor profundo que hablaba de tierra fértil y trabajo honesto. En ranchos donde el ganado proveía cortes económicos o en colonias populares donde el mercado matutino dictaba el menú, este plato se estiraba creativamente con hierbas silvestres, papas en cubos o elote fresco para rendir en familias numerosas, convirtiendo cada grano en multiplicador de abundancia. Las abuelas removían la olla con cucharas de madera gastadas por generaciones, narrando historias mientras el vapor ascendía en volutas que empañaban ventanas y creaban atmósfera de intimidad sagrada. Y los niños esperaban ansiosos el veredicto de "están listos", sorbiendo el caldo espeso que calentaba desde adentro. En fogatas de campo o patios de vecindad, los frijoles charros eran pretexto para reuniones espontáneas donde se compartían guitarras, anécdotas y sueños tejidos bajo estrellas indiferentes. Su desaparición vino con legumbres procesadas enlatadas y dietas vegetarianas modernas, pero evocan el crepitar de la leña, el aroma del tocino friéndose y las charlas que se prolongaban hasta que la noche abrazaba la casa, recordándonos que los frijoles charros no eran solo comida, sino manifiesto de la generosidad mexicana que transforma lo humilde en banquete comunitario. Tinga de pollo. Tinga de pollo era la cena versátil por excelencia que adaptaba sabores profundos a cualquier ocasión, donde pechuga o muslos de pollo cocidos tiernos se deshebraban con dedos pacientes en una salsa espesa de jitomate maduro, chipotle adobado que infundía ahumado picante y cebolla caramelizada que aportaba dulzor sutil, enriquecida ocasionalmente con chorizo desmenuzado para profundidad carnívora. En los 60, cocinada a fuego lento en cazuelas de barro que conservaban jugos como reliquias, el aroma picante y ahumado del chipotle perfumaba toda la vivienda, atrayendo a los comensales con promesas de calidez especiada que combatía el tedio cotidiano, sazonada con ajo tostado, laurel seco y un toque de consomé casero que elevaba el guiso a estratos de complejidad sin pretensiones. Servida sobre tostadas crujientes de maíz que absorbían la salsa como lienzos sedientos o envuelta en tortillas suaves para tacos improvisados, la tinga rendía generosamente para familias enteras, acompañada de arroz blanco vaporoso, frijoles refritos cremosos y ensalada de lechuga crocante que equilibraba la intensidad. En hogares donde el pollo era proteína dominical estirada creativamente, las abuelas deshebraban la carne con ritual casi sagrado, mezclándola con la salsa hasta lograr esa textura fibrosa que se fundía en la boca, mientras el vapor picante subía en volutas que hacían llorar ojos pero alegraban almas.
Los niños devoraban la tinga con dedos pringosos, compitiendo por los trozos más jugosos, mientras los adultos la acompañaban con refrescos caseros o cerveza fría en noches de verano, prolongando sobremesas con anécdotas del trabajo y sueños tejidos en la penumbra. En fondas de carretera o patios de vecindad, la tinga era pretexto para reuniones espontáneas donde se compartían platos y risas, su picor persistente despertando paladares dormidos y conversaciones animadas. Las prisas urbanas y comidas rápidas la relegaron al olvido, pero su sabor ahumado perdura como el crepitar del chipotle friéndose, el deshebrarse tierno del pollo y la versatilidad que convertía cena simple en festín adaptable, recordándonos que la tinga de pollo era más que alimento, era lienzo donde la creatividad mexicana pintaba abundancia con estroques de sabor y tradición. Pozole blanco. Pozole blanco elevaba la cena a ceremonia casi sagracal, donde maíz pozolero cacahuacintle remojado y cocido durante horas con cabezas de cerdo, huesos carnosos y especias sutiles creaba un caldo puro y translúcido que brillaba como elixir ancestral, servido con rábanos crocantes en rodajas finas, limón tañido, orégano tostado y repollo rallado que flotaban como confeti festivo sobre la superficie nívea. En los 70, la olla monumental burbujeaba durante todo el día en patios de vecindad o ranchos donde el aroma limpio y cárnico unía al barrio entero en expectación comunitaria, sazonado con ajo, cebolla y un toque de sal marina que realzaba la pureza del maíz alcalinizando su sabor único. Servido en platos hondos de barro que conservaban el calor como relicarios, el pozole se consumía con ceremonia ritual, sorber el caldo caliente que calentaba desde el estómago, masticar los granos de maíz reventados que estallaban en la boca y equilibrar sabores con las guarniciones frescas que cada comensal personalizaba según su antojo. Originario de ceremonias prehispánicas pero adaptado a cenas cotidianas en hogares humildes, el pozole blanco era festivo sin pretensiones, estirándose para alimentar multitudes en bodas, bautizos o simplemente noches frías donde la comunidad se reunía alrededor del vapor que empañaba ventanas y creaba atmósfera de intimidad colectiva. Las abuelas removían la olla con cucharas de madera sagradas, narrando historias ancestrales mientras el maíz se abría como flores blancas, y los niños esperaban ansiosos las guarniciones que convertían cada plato en creación personal. En regiones del Bajío donde la tradición pozolera era religión, se cocinaba en pibipalis subterráneos o ollas gigantes que alimentaban barrios enteros, su caldo puro simbolizando pureza y generosidad infinita. La modernidad con sus caldos instantáneos lo rarefactó, pero su aroma evoca reuniones multitudinarias, el estallar del maíz en la boca y la comunión que unía extraños en familia temporal, recordándonos que el pozole blanco trasciende nutrición para convertirse en manifiesto de la hospitalidad mexicana que transforma caldo simple en celebración colectiva. Molletes. Molletes cerraban el ciclo de cenas con maestría reciclaje, donde frijoles refritos cremosos y aromáticos se extendían generosamente sobre mitades de bolillo crujiente o telera, gratinados bajo brasero casero o horno de leña hasta que el queso Oaxaca o fresco se fundía en capa dorada burbujeante que invitaba a morder con urgencia. En los 80, el horno improvisado doraba la superficie hasta alcanzar crujido exterior que contrastaba con interior suave y jugoso, mientras el aroma tostado del queso y la manteca de los frijoles perfumaba la cocina entera, convirtiendo sobras del mediodía en cena festiva que engañaba al paladar con su apariencia de abundancia. Servidos humeantes con salsa macha picante o salsa verde fresca que goteaba por los bordes, los molletes rendían milagrosamente para familias numerosas, acompañados de café de olla humeante o atole espeso que prolongaba la satisfacción nocturna. En hogares donde el pan era rey y los frijoles, religión diaria, las abuelas transformaban restos de la comida con ceremonia alquímica, moler los frijoles hasta cremosidad perfecta, untarlos sobre el pan con devoción y gratinar hasta que el queso cantara su himno burbujeante, mientras el vapor subía en volutas que empañaban ventanas y creaban atmósfera de calidez conspiratoria. Los niños devoraban los molletes con dedos pringosos, arrancando hilos de queso fundido que se alargaban como memorias elásticas, mientras los adultos los acompañaban con chiles encurtidos que despertaban paladares dormidos, convirtiendo cena improvisada en sinfonía de contrastes texturales. En fondas de esquina o cocinas de vecindad, los molletes eran salvación nocturna que evitaba desperdicios y alegraba estómagos vacíos, su crujido anunciando fiesta donde no la había.
Las prisas contemporáneas y comidas desechables olvidaron esta obra maestra, pero su recuerdo evoca el crepitar del queso gratinándose, la cremosidad envolvente de los frijoles y la versatilidad que convertía sobras en celebración, recordándonos que los molletes eran manifiesto del ingenio mexicano que transforma lo cotidiano en festín eterno. Estas 10 cenas, junto con otras como caldo tlalpeño, chilaquiles nocturnos o sopa tarasca, tejían la trama de la memoria gustativa mexicana. Si este viaje te transportó a cocinas de antaño, suscríbete, dale like y comparte en comentarios cuál cena evoca tus recuerdos más profundos. Revivamos juntos la tradición.